Y tienen la vergüenza todavía de venir a esta mesa a decirnos cómo hacer las cosas y cómo no hacer las cosas. Son una oposición mezquina, Luis. Yo estuve viendo, bueno, si quieres, yo estuve viendo, primero el fake news, dejarlo claro, Laura, sí, puede que haya sido de algunas organizaciones criminales, pero el 90% es de la red de comunicación de Javier Negré. ¿Cuál fake news? Javier Negré. Sí, pero ¿cuál fake news? Todas las fake news que hubo de que había un avión de Volaris quemado, que había... O sea, el pánico que trataron de sembrar en la ciudad, Javier Negré, que trabaja para Ricardo Salinas Pliego. Sencillo. Ya lo reconoció Javier Negré, Lo reconoció en el foro. No canceló. A ver, en eso sí le voy a dar la razón a Laura. Lemus tarde, pero instaló la mesa 2 horas después de que había iniciado el operativo. Claro. La presidenta nunca estuvo en un mando, en un centro de control. O sea, vas a ir por este hombre que sabes que tiene capacidad y ni siquiera te tomas la molestia de estar tú al frente del centro. ¿No? Claro. Corrijo a Federico, que ya la edad le está pegando al oído, ¿no? Porque dije, en uno de los años, repito, te lo voy a dar con toda claridad, 110,000 muertos en el gobierno de Felipe Calderón. 199,000 presidente. 199,000. Interrumpe, Federico. Por favor. Yo fuera a cambiar la realidad. La realidad, Federico, es que les duele muchísimo que les estamos matando la narrativa. Se han cansado, ¿no? De tratar de decir que nosotros somos como ustedes. Hombre, pero ni tantito, ¿no? Los únicos que fueron a gobierno fueron ustedes. Y lo dice el gobierno de Estados Unidos y tienen condenas. Y está claro que a los 6 años estaban asociados con un cártel. No lo digo yo, Federico. Y entonces alguien, algún estratega, muy pendejo, por cierto, ¿no? Les dijo, digan que ustedes son igual que ellos. Díganles narcogobierno. Desde la campaña, el hashtag que utilizaron fue narcopresidenta. Y han tratado de instalar esta narrativa. Hola amigos, un gusto saludarlo desde su canal Legión Política. Qué triste y mezquinos son de la oposición, en lo particular el Partido de Acción Nacional, pues el resultado del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho, la postura del PAN ha sido simple y sencillamente de críticas, de carroñería, de rapiña. De ese tamaño son estos personajes de que nada les abona, nada, todo les molesta, todo está mal en la Cuarta Transformación. Por eso el pueblo lo rechaza. Aquí Arturo Ávila le da una paliza al diputado Perico Dorin, porque no sale de la misma narrativa de que entró a Estados Unidos, de que esto lo hicieron mal, que no había una planeación, en fin, queriendo dar consejos cuando ellos estuvieron en el poder, solamente hicieron el amaciato con el narcotráfico y ahí están los resultados. Vamos a ver, amigos y amigas, la hipocresía y la falsedad y la mezquindad de estos panistas. El tema de la comunicación y también, pues a final de cuentas, la estrategia, porque llevamos 2 décadas ya con una estrategia o con diversas estrategias, con diversos gobiernos, PAN, PRI, Morena, y con una violencia impresionante, brutal en este país. ¿Qué ves? Es que veo 2 cosas disímbolas. En la primera veo que hay un acierto del ejército, mi reconocimiento del ejército. Ayer leí un dato que me conmovió mucho. Estas 25 personas que perdieron la vida, a las que debemos de honrar en su memoria y su patriotismo, es la cifra más alta desde la Revolución Mexicana. En el Culiacanazo fueron 2. Esa es la dimensión de elementos del ejército. Sí, ¿no? sí. Y lo decía alguien del ejército. Yo pensaría que era una celada, habrían sido más, pero mira qué interesante el dato que nos das. Fíjate, le da una dimensión. Quizá explica de alguna forma por qué se le corta la voz al general Trevilla, porque trae ese sentimiento. Habiendo dicho eso, la decisión es acertada, la decisión es romper con los abrazos al narco, es una decisión atinada de coordinación, dejando atrás toda esta demagogia y mentiras de que, no estamos coordinando cuando se detiene a Ryan Wedding, no estamos coordinando en el Hércules. O sea, dejaron atrás las mentiras y en términos del operativo de la mañana, es un acierto la coordinación entre Trevilla y Mauricio Calabresi. ¿Quién es Mauricio Calabresi? El director del Task Force del Comando Norte, que es el que aportó la inteligencia y con quien se coordinaron para el operativo. Lo que es terrible es lo que sucede después. Pareciera que hubo mucha planeación del operativo y que tras la detención, abatimiento, ya no hubo planeación, ya no veo yo que se sepa qué está haciendo el gobierno federal, el gobierno de los estados. Discrepo con Laura en lo que dice del Lemus. A ver, está acreditado que empezó el operativo a las 7 de la mañana, pues la primera comunicación del Lemus fue después de las 9 de la mañana, que apenas iba a instalar la mesa de seguridad y hubo mucha desinformación. Yo ahí sí no estoy de acuerdo con Laura en que solo hay que informarse del gobierno, porque el gobierno dijo muchas mentiras. Estos tweets del Gabinete de Seguridad del domingo, del Gabinete Federal, por supuesto, de que todo estaba en normalidad, que la gente podía seguir saliendo a las calles. Ahí están los tweets. Claro. No estoy inventando. Entonces, si lo que te informa el gobierno es
puedes salir a las calles y todo está en normalidad y ningún centro comercial tiene con actos de violencia y tu vida no corre peligro. Y vemos la fuerza del cártel con muchos estados. Y es una cosa que dicen mis amigos de Jalisco. Los mismos puntos de los narcobloqueos del domingo son idénticos, los mismos de octubre del 22, cuando ya habían tenido algo similar. Entonces, si el Estado ya sabía en dónde hacían narcobloqueos, en dónde la logística del cártel era su capacidad de reacción, tal pareciera que nunca planearon cómo contener la reacción violenta después de una decisión atinada y un operativo conjunto con Estados Unidos exitoso. Entonces, por eso hay como Gracias, un antes y un después de lo bueno y luego lo que no ha estado bien. Es bien interesante lo que plantea en la mesa Federico Doring en torno a la comunicación. Sigo esta participación diciendo que me parece muy mezquina la oposición. Ni siquiera en momentos como estos podrán decir, caray, se nos cayó el argumento de que son un narcogobierno. Caray, dieron resultados. Caray, ni más ni menos que abatieron al delincuente más buscado del mundo, con una operación criminal en 40 países. El principal exportador de fentanilo e importador de fentanilo al gobierno de Estados Unidos. De veras, estamos en esta mesa discutiendo la comunicación, la operación. El PAN, el que se alió con el Chapo Guzmán, ¿nos va a venir a decir cómo hacer las cosas? El PAN, el que sacó a los soldados a la calle sin estrategia, sin modificar la ley, sin hacer modificaciones constitucionales, ¿no? Y en donde hubo más de 110,000 muertos en un año. La cifra más grande que ha habido de muertos en un año se dio en el gobierno de Felipe Calderón. Y tienen la vergüenza todavía de venir a esta mesa a decirnos cómo hacer las cosas y cómo no hacer las cosas. Son una oposición mezquina, Luis. Yo estuve viendo, bueno, yo estuve viendo, primero el fake news, dejarlo claro, Laura, sí, puede que haya sido de algunas organizaciones criminales, pero el 90% es de la red de comunicación de Javier Negré. ¿Cuál fake news? Javier Negré. Sí, pero ¿cuál fake news? Todas las fake news que hubo de que había un avión de Volaris quemado, que había... O sea, el pánico que trataron de sembrar en la ciudad, Javier Negré, que trabaja para Ricardo Salinas Pliego. Sencillo. Ya lo reconoció Javier Negré, Lo reconoció en el foro de ultraderecha. Y dijo, a mí me trajo Ricardo Salinas Pliego a trabajar a México para enfrentar a Morena. De plano. Este personaje no está reconocido, vete tú directamente ahí. Y entonces, las 8,000 cuentas que son las que apoyan al Partido Acción Nacional, a Alessandra Rojo de la Vega, ¿no? 8,000 robóticas, de las cuales hay, sí, algunas cuentas que tienen nombre y apellido, algunas caras, ¿no? Que se combinan con algunas cuentas detonadoras, que no tienen rostro, pero que son amplificadoras, como el Jefaxo, como Melibélico, coordinadamente, ¿no? Coordinadamente, tratando de distribuir una narrativa de miedo. Ahorita vamos con ese tema, porque el tema de la comunicación pues, también es importante. Nada más hacer una precisión. Me está escribiendo la Fiscalía General de la República, agradezco la atención a esta mesa. Efectivamente, la baja fue de la Fiscalía Estatal en el gobierno de Jalisco. No hubo ninguna baja de la Fiscalía General de la República y aprecio también la precisión que nos hace llegar la FGR aquí a este espacio. Laura Ballesteros, ¿qué ves ahí? El tema del narcogobierno, dice Arturo Ávila, el tema de la comunicación, que también hubo fake news, de la oposición mezquina, señala él. ¿Qué ves tú? Bueno, a ver, primero creo que banalizar la discusión pensando que hablar de comunicación es hablar de un adorno, de la cereza del pastel de un gobierno, me parece que es fallar en la labor de gobierno en sí misma, porque hablar de comunicación es hablar de la vinculación de los gobiernos con la población, de la manera en la que te relacionas con ellos, de la manera en la que dialogas con ellos. Me parece que la 4T está muy acostumbrada a tener monólogos, ¿no? Piensan que la comunicación es en la mañanera todas las mañanas y esa es la única manera de comunicarse con la gente. Y creo que lo que hoy... A ver, nosotros vemos, como dije, atinada la decisión del operativo conjunto, y eso lo puedes contrastar con los fracasos anteriores. Cuando intentaron agarrar a Iván Archibaldo y se les fue, que su primo el gringo fue por él, cuando habían intentado agarrar incluso al Mencho anteriormente y no habían podido. Es decir, lo que se demuestra es que dejar atrás la demagogia y sumarse a la coordinación es bueno y da resultados. Ya el desenlace posterior es lo que ha sido falto de estrategia, falto de planeación y sin resultados. Mira, varias precisiones. Primero, la ignorancia de Arturo, que cada día crece más, dice que más de 100,000 muertos en un año. El total de muertos en el sexenio completito de Calderón fueron 103,537. En todo el sexenio. ¿Cuántos tuvo el narco de López Obrador? 199,619. Casi el doble. Habiendo dicho eso, nosotros seguimos en el asunto de la narcopolítica, porque esto tampoco lo puedes, te lo decía Jorge Castañeda, que es alguien que sí sabe, no se dedica a distorsionar la realidad. Pues eso está en el contexto de lo que va a pasar hoy en el State of the Union, que explica también mucho de cómo se toman las decisiones y por qué se toman las decisiones a veces en este país. Déjame citarte un párrafo del artículo de ayer de Silva Herzog, porque muchos de los que tuiteaban que el país estaba en calma, pues claro, lo hacían tirando rostro desde Acapulco, no en la playa, sin estar en un centro de comando. La presidenta no canceló. A ver, en eso sí le voy a dar la razón a Laura. Lemus tarde, pero instaló la mesa 2 horas después de que había iniciado el operativo. La presidenta nunca estuvo en un mando, en un centro de control. O sea, vas a ir
por este hombre que sabes que tiene capacidad y ni siquiera te tomas la molestia de estar tú al frente del centro y todavía se atreven a tuitear que claro, pues desde Acapulco es muy fácil decir que todo está en orden, ¿no? Y que tú puedes salir a tu casa. ¿Qué dijo ayer Silva Herzog? Mira, lo cito. Una línea no ha estado dispuesta a cruzar la presidenta. La asociación del crimen con la política y en particular con los cuadros dirigentes de su propio partido, con los gobiernos surgidos de Morena. A Sheinbaum hay que reconocerle la determinación para combatir a los criminales de las armas, tanto como hay que censurarle su complicidad con los criminales que despachan en palacios gubernamentales y ayuntamientos. Sin combate a la narcopolítica, Arturito, el arrojo policíaco resulta hueco. Gracias. Entonces, ¿por qué es importante que nos digan la verdad? Porque es lo único que nos puede dar confianza. Arturo desacredita todo lo que alguien reclama de veracidad en la información. Pero lo que yo oigo de mis amigos y mis familiares en Guadalajara es que mientras el gobierno te dice que todo está en orden, tú escuchas, en casa de mi hermana afuera hay balazos, en casa de mi prima hay balazos. Y los mensajes de símbolos. Hay código rojo. Lunes y martes no hubo clases en Guadalajara. Y por otro lado, la propaganda de las mañaneras del bañagatos, vínculo con el rey del Huachico. Un año de ustedes se registraron 29,000 muertes. Pues las tiendas afectadas fueron más de 200 Oxxos, solamente Oxxos de lo que ya y las carreteras sacadas, yo no había visto eso antes, no sé si 252, de acuerdo a la información oficial, con el cierre a las 8 de la noche del domingo. ¿Qué ves, Arturo, en todo este asunto? ¿Hubo de verdad una comunicación efectiva por parte del gobierno? Veo, primero, con buenos ojos que no hayamos tenido una baja de civiles, o lo que anteriormente Calderón llamaba daños colaterales, porque no les importaba, para ellos eran daños colaterales, ¿no? Corrijo a Federico, que ya la edad le está pegando al oído, ¿no? Porque dije, en uno de los años, repito, te lo voy a dar con toda claridad, 110,000 muertos en el gobierno de Felipe Calderón. 199,000 con tu narcopresidente. 199,000. Interrumpe, Federico. Por favor. Yo respeto tus espacios. 190,000 hijas e hijos que se quedaron huérfanos en el gobierno de Felipe Calderón. Ustedes iniciaron el gobierno con 27 homicidios dolosos por día. Entregaron el país en llamas, con 70 homicidios dolosos por día. Tan solo un año de ustedes se registraron 29,000 muertes, que fue lo que dije, que fue lo equivalente a lo que ha sucedido en guerras en el Medio Oriente. Habiendo dicho lo anterior, ¿no? Reitero, yo lamento muchísimo de veras ver una posición tan carroñera, llena de descalificativos, ¿no? Como si eso fuera a cambiar la realidad. La realidad, Federico, es que les duele muchísimo que les estamos matando la narrativa. Se han cansado, ¿no? De tratar de decir que nosotros somos como ustedes. Hombre, pero ni tantito, ¿no? Los únicos que fueron a gobierno fueron ustedes. Y lo dice el gobierno de Estados Unidos y tienen condenas. Y está claro que los 6 años estaban asociados con un cártel. No lo digo yo, Federico. Y entonces algún estratega, muy pendejo, por cierto, ¿no? Les dijo, digan que ustedes son igual que ellos. Díganles narcogobierno. Desde la campaña, el hashtag que utilizaron fue narcopresidenta. Y han tratado de instalar esta narrativa de comunicación. ¿Y cuál ha sido la terrible realidad para ustedes? Que a diferencia de ustedes, bajamos los homicidios dolosos. Menos 42%. Menos 42%. Se mueren menos de 50 personas al día. Suficiente, claro que no. Nos dejaron un desastre. Oye, a diferencia de lo que ustedes querían, del deseo que tenían de que nos fuera mal, pues resulta que hemos detenido a más de 20,000 personas. Resulta que si hay alguien dentro de nuestro movimiento, a diferencia de ustedes, como el alcalde de Tequila, como el delincuente de la Barredora, como los que estuvieron involucrados en el robo del Huachicol, hoy están en la cárcel, mientras que ustedes, nunca se me va a olvidar la imagen, Federico, con una gran condecoración. Felipe Calderón, ni más ni menos que les daba condecoraciones a Luis Cárdenas Palomino y a Genaro García Luna. Federico, definitivamente no somos iguales, no se confundan. Gracias, César. Ahí lo tienen, amigos. Contundente Arturo Ávila, a esa posición carroñera y mezquina. La mejor opinión es la de cada uno de ustedes. Gracias por hacernos llegar sus comentarios. También gracias por su poderoso like. Compartan la nota y los invito a que se suscriban a su canal Legión Política. Les recuerdo, yo soy Francis. Nos vemos pronto. Adiós.